Hola, hola. Feliz instante santo para todos. Vamos a realizar la lectura correspondiente al día de hoy. Iniciamos con nuestra habitual invocación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me quiere. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida en la que le permita enseñarme a sanar. Recuérdame, Padre, que no conozco el significado de nada, incluido esto que vamos a estudiar hoy. Por lo tanto, tampoco sé cómo responder. Pero no me valdré de todo lo que creo haber aprendido en el pasado para que me sirva como guía ahora. Estamos leyendo hoy el capítulo 13, El mundo inocente, el epígrafe o subcapítulo número 3, el miedo a la redención. 1. Tal vez te preguntes por qué es tan crucial que observes tu odio y te des cuenta de su magnitud. Puede que también pienses que al Espíritu Santo le sería más fácil mostrártelo y desvanecerlo sin que tú tuvieras necesidad de traerlo a la conciencia. Hay, no obstante, un obstáculo adicional que has interpuesto entre la expiación y tú. Hemos dicho que nadie toleraría el miedo si lo conociera, pero en tu trastornado estado mental no le tienes miedo al miedo. No te gusta, pero tu deseo de atacar no es lo que realmente te asusta. Tu honestidad no te perturba seriamente. La mantienes oculta porque tienes aún más miedo de lo que encubre. Podrías examinar incluso la piedra angular más tenebrosa del ego sin miedo si no creyeras que el ego, si no creyeras en el ego, y encontrarías dentro de ti algo a lo que todavía le tienes más miedo. No es de la crucifixión de lo que realmente tienes miedo. Lo que verdaderamente te aterra es la redención. Estamos dando lectura a el miedo a la redención. Y empieza este primer párrafo diciéndome que es estrictamente necesario que yo examine ese odio que tengo, que yo examine todos esos resentimientos, todo eso que parece que albergo en mí y que yo entonces me dé cuenta de la magnitud de eso. Puede que también pienses, que lo pensamos todos, que al Espíritu Santo le sería mucho más fácil mostrarme ese miedo y simplemente desvanecerlo, sin que yo tenga la necesidad de traerlo a la conciencia. Pero recordemos lo que nos ha dicho Jesús en capítulos anteriores, que el miedo no es nada y que si Él entonces simplemente cambiara nuestros pensamientos así, de esa forma tan radical, ¿qué sentido tendría entonces todo este entrenamiento mental? Todo este entrenamiento en donde me están enseñando que mis pensamientos son poderosos, que mi mente es poderosa. Si el Espíritu Santo tan solo tomara todos esos odios, todos esos resentimientos y los desvaneciera, sería
como si estuviera pasando por encima de todos esos pensamientos que yo creé, de todos esos pensamientos a los que yo quiero abrazarme todos los días. No hay un obstáculo adicional entre la expiación y yo, más que todo eso que yo he querido interponer ahí. Se nos ha dicho ya que si realmente el ego nos mostrara solo lo malo, ya nos habríamos deshecho de él. No hubiésemos tolerado ver solamente algo malo tras algo malo tras algo malo. Ya nos habríamos silenciado del ego. Hemos dicho que nadie toleraría el miedo si lo reconociera, pero en tu trastorno, que es el estado mental en el que estamos todos, en este mundo de ilusión, creyendo que es nuestro mundo, no le tienes miedo al miedo. No le tenemos miedo a eso que nosotros mismos fabricamos precisamente porque nosotros lo fabricamos. Renunciamos al amor y acogimos entonces el miedo. Ahora parece que no le tenemos miedo a eso porque es nuestra propia fabricación. Es nuestras propias ganas de tener miedo. No te gusta, pero tu deseo de atacar no es lo que realmente te asusta. No nos gusta el miedo, pero tampoco nos hacemos conscientes que ese miedo lo sentimos por nuestras ganas de atacar. Si reconociéramos que somos inocentes, reconoceríamos que somos invulnerables. Y si me reconozco como invulnerable, no tendría ninguna necesidad de atacar. El miedo me puede asustar, pero me encanta tanto la idea de que puedo atacar que entonces no importa. Conservo el miedo que va siempre unido a esa idea de ataque. Mantengo siempre oculta esa idea de ataque, pero me dice que si yo examino esas ideas de ataque hasta la piedra angular más tenebrosa del ego, podría desaparecer. ¿Cuál es esa piedra angular del ego que se nos enseñaba en las lecturas anteriores? Ese deseo de nosotros proyectar nuestra culpa en alguien más para que ese otro se vea más culpable que yo y entonces así eso que creo que es mi pecado no sea tan malo, no se vea tan terrible. Podría entonces examinar todo eso y aún así seguir sintiendo miedo. Esto me lleva a darme cuenta que no es a la crucifixión de lo que realmente tengo miedo, sino lo que realmente me da miedo, lo que realmente me aterra es la redención. El reconocerme como el santo Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque parece que en esta ilusión, con miedo y todo, aprecio todo esto que yo he creado falsamente. Aprecio todas mis fabricaciones y me siento tan identificado con ellas que creo que entonces el redimirme significa que voy a tener que dejar todo eso que tanto aprecio, todo eso a lo que le doy tanto valor. 2. Bajo los tenebrosos cimientos del ego yace el recuerdo de Dios. Y de eso es de lo que realmente tienes miedo. Pues en este recuerdo te restituiría instantáneamente al lugar que te corresponde estar, del cual te has querido marchar. El miedo al ataque no es nada en comparación con el miedo que le tienes al amor. ¿Estarías dispuesto incluso a examinar tu salvaje deseo de dar muerte al Hijo de Dios si pensases que eso te podría salvar del amor? Pues este deseo causó la separación
y lo has protegido porque no quieres que ésta cese. Te das cuenta de que al despertar la tenebrosa nube que lo oculta, el amor de tu padre te impulsaría a contestar su llamada y a llegar al cielo de un salto. Crees que el ataque es la salvación, porque el ataque impide que eso ocurra, pues subyacente a los cimientos del ego es mucho más fuerte de lo que éste puede ser jamás. Se encuentra tu intento y ardiente amor por Dios y el suyo por ti. Esto es lo que realmente quieres ocultar. Quiero realmente ocultar cuál es mi ser, cuál es mi esencia. Quiero realmente ocultarme de mí mismo, ocultarme de mi realidad. Porque sé que bajo esos tenebrosos cimientos del ego yace el recuerdo de Dios. Y es de eso realmente de lo que tengo miedo. El recuerdo de Dios, el reconocimiento de mi ser, el reconocimiento de que soy su santo hijo, el reconocimiento de que sigo siendo tal como Dios me creó. Me dice que mi recuerdo de Dios se restituiría instantáneamente. Si yo quisiera, el recuerdo del Padre se restituiría instantáneamente. Sin embargo, sigo aferrándome a esa idea del ataque. Sigo aferrándome a esa idea de mi deseo de defenderme, de la creencia en que soy indefenso, que necesito defenderme. El miedo al ataque no es nada en comparación con el miedo que le tienes al amor. Sé entonces que si reconozco esa esencia, ese todo, ese ser que realmente soy, estoy reconociendo ahí algo tan grande que me asusta. No sé entonces cómo podría lidiar con todo aquello. ¿Estarías dispuesto incluso a examinar tu salvaje deseo de dar muerte al Hijo de Dios si pensases que eso te podría salvar del amor? Haríamos entonces cualquier cosa con tal de salvarnos de lo que realmente somos, con tal de salvarnos de ese reconocimiento de que hay un Padre amoroso, de que hay un Padre que nunca se ha separado de su Hijo. Ese deseo fue el que causó la separación. Yo quise renunciar al Padre, quise renunciar a su amor y en su lugar quise fabricar miedo. Este deseo causó la separación y lo has protegido porque no quieres que ésta cese. He protegido esa separación porque tengo miedo de ese amor. Tengo miedo de Dios, tengo miedo del reconocimiento del Padre, tengo miedo a la redención. Te das cuenta de que al despejar esa nube tenebrosa que oculta todo lo que soy, todo ese amor, me doy cuenta que ahí está el Padre. O sea, reconozco que con cada acto de perdón que yo vaya realizando, con cada entrega que vaya haciéndole al Espíritu Santo de eso que parece ser la situación en la que estoy, de eso que parece ser lo que me pasa, con cada una de esas cosas que yo vaya entregándole al Espíritu Santo, voy entonces despejando esa nube tenebrosa y voy estando más en paz. Y como solamente desde la paz puedo recordar a Dios, voy sintiendo más ese amor. Y eso me da miedo.
Eso me da miedo. Entonces, ahora que comprendo esto, prefiero dejar el curso de milagros a un lado. Aunque lo haya intentado durante 4 años seguidos, lo inicio y lo dejo. Ahora que reconozco entonces que el efecto que tiene la ilusión del perdón, porque perdonar es una ilusión, es la paz y me siento más en Dios, eso entonces me da tanto miedo. ¿Por qué? Porque siempre he creído que el ataque es la salvación. Siempre desde el ego he creído que culpando al otro, haciendo que ese pecado que le quiero endosar a él sea más grande, yo entonces me veo como culpable, pero no tanto como ese otro. Crees que el ataque es la salvación porque el ataque impide que eso ocurra. El ataque impide que yo me salve. Así que entonces prefiero tomar como mías todas esas ideas de ataque, no para defender al personaje que creo ser, sino para defenderme del amor, porque sé que si no ataco, si reconozco que soy invulnerable, si me mantengo en la paz por medio del perdón, reconozco, aunque sea levemente, que soy ese santo hijo de Dios perfecto y eterno, y eso me da miedo. Me da miedo. 3. Honestamente, ¿no te resulta más difícil decir te quiero que decir te odio? Asocias el amor con la debilidad y el odio con la fuerza, y te parece que tu verdadero poder es realmente tu debilidad. Pues no podrías dejar de responder jubilosamente a la llamada del amor si la oyes, y el mundo que creíste haber construido desaparecería. El Espíritu Santo pues parece estar atacando tu fuerza, ya que tú prefieres excluir a Dios, mas no es su voluntad ser excluido. ¿Parece para nosotros más fácil o más difícil decirte odio o decirte quiero? ¿Cuántas veces hemos creído amar profundamente a alguien en una de esas relaciones especiales y sentimos que le amamos y le decimos lo mucho que le amamos y de pronto parece que hizo algo que yo no quería que hiciera y paso de súbito de eso que creía que era mi idea de amor al odio? Y ahora entonces, con la misma facilidad en la que le decía te amo, ahora le digo te odio. ¿Te resulta difícil decir te quiero y decir te amo? Nos resulta sencillamente fácil en esta ilusión. Tanto así que podemos pasar de decir una cosa a decir la otra en un simple accionar de lo que parece que mi hermano hizo. Asocias el amor con debilidad y el odio con la fuerza. Asocio el amor con debilidad porque creo entonces que si no me estoy defendiendo, voy a parecer como el débil. Si no tengo ya preparado ese plan para atacar o contraatacar, voy a parecer como el más frágil, como el más débil, como el que no pudo pensar, como el que se quedó sin una sola estrategia. Asocias el amor con la debilidad y el odio con la fuerza. Creo entonces que soy más listo si ya tengo todo ese plan para atacar. Creo entonces que soy el mejor, que soy el más rápido, el que responde más deprisa. Y nos parece que el verdadero poder que tenemos es realmente nuestra debilidad. Nos parece que nuestro verdadero poder, que es el amor, es realmente nuestra debilidad.
pensamos que al exponernos como ese ser amoroso, que realmente es nuestra esencia, aunque nos creamos diferentes en esta ilusión, creemos que si nos ven de esa manera así amorosa, pues entonces están viendo nuestra debilidad. Somos tan frágiles por ser amorosos, somos tan débiles por ser amorosos, que prefiero entonces seguir confundido y asociar el odio con la fuerza. Y mantener entonces siempre algún pensamiento de ataque, alguna idea de contraatacar, algún plan para hacerme notar. Pues no podrías dejar de responder jubilosamente a la llamada del amor si la oyes. ¿Por qué? Porque el amor es lo que soy. Por más profundo que parezca estar en mi ser, sigo siendo ese amor perfecto, una extensión de los pensamientos del Padre, uno con la mente de Dios. Y al reconocer entonces esa llamada del amor, sencillamente todo este mundo que yo he fabricado desaparecería. ¿Por qué? Porque reconozco que soy el Santo Hijo de Dios, que soy invulnerable. Y si soy invulnerable, pues ¿qué necesidad tendría de defenderme? ¿Qué necesidad tendría de ver un ataque? Si estoy reconociendo la mansedumbre de mi ser, si estoy reconociendo la inocencia del Hijo de Dios que me asegura que soy completamente invulnerable. El Espíritu Santo parece estar atacando tu fuerza, porque el Espíritu Santo te muestra a tu hermano cómo es. Porque el Espíritu Santo te recuerda que no eres ese ser insignificante, que no eres ese cuerpito vulnerable, ese cuerpito que se enferma, que le cuesta caminar, ese cuerpito que parece que tiene una enfermedad diagnosticada, que parece ser más frágil y más débil. El Espíritu Santo te recuerda que no eres nada de eso, ni que tu hermano tampoco lo es. Entonces, por eso es que creo que el Espíritu Santo está atacando mi fuerza, porque sencillamente el Espíritu Santo me está diciendo no hagas nada. No hagas nada, solamente mira a tu hermano como es, mira su impecabilidad, mira su perfección, mira su inocencia. Entonces, desde el ego, eso significa que yo me cruzo de brazos y no hago nada. Por eso creo que el Espíritu Santo está atacando mi fuerza. Precisamente porque yo me creo en esta ilusión ese cuerpo. Porque yo no quiero reconocer que soy el amor mismo. Porque yo no quiero reconocer que soy esa extensión de la mente de Dios, ese pensamiento vivo en la mente de Dios. Pero ¿qué pasa? Que aunque yo quiera creerme todo eso, la voluntad de Dios es no ser excluido. La voluntad de Dios es estar conmigo. La promesa del Padre, te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Y a eso respondimos, sí, Padre. Aunque ahora en esta ilusión nos creamos un cuerpo separado y carente. Olvidamos que respondimos eso al Padre, pero esa fue nuestra respuesta. Así que su voluntad no es ser excluido. 4. Has construido todo tu demente sistema de pensamiento porque crees que estarías desamparado en la presencia de Dios. Y quieres salvarte de su amor, pues crees que te aniquilaría. Tienes miedo de que pueda alejarte completamente de ti mismo y empequeñecerte, porque crees que la magnificencia radica en el desafío y la grandeza en el ataque. Crees haber construido un mundo que Dios quiere destruir y que
amando a Dios y ciertamente lo amas, desecharías ese mundo, lo cual sin duda no lo harías. Te has valido del mundo, por lo tanto, para encubrir tu amor, y cuando más profundamente te adentras en los tenebrosos cimientos del ego, más te acercas al amor que yace allí oculto, y eso es lo que realmente te asusta. Hemos construido todo este mundo para separarnos del Padre. Tan es así que todo esto que parece que hemos creado, todas nuestras falsas creaciones, van completamente en el opuesto a lo que Dios creó. Nosotros entonces nos creamos un mundo finito, cuando Dios todo lo que crea es eterno. Nos creamos el concepto de la muerte, nos creamos la idea del cuerpo, un límite, donde todo lo que Dios hizo es ilimitado, es eterno, es perfecto. Nos creamos las ideas de la escasez, de la enfermedad, donde Dios nos creó desde la totalidad, como todo abarcadores. Pero nosotros entonces venimos a crear aquí el concepto de la escasez, la idea de las necesidades, y de esa idea de necesidades, producto de ese sueño de separación, nacen entonces todo lo que parecen ser mis gustos, mis deseos, lo que yo quiero, lo que necesito, lo que creo que me hace feliz. Creamos este mundo precisamente porque quisimos hacer las cosas mejor de lo que Dios las había hecho. Ahora entonces creemos que en su presencia, sencillamente, pues nos aniquilaría. Toda esa culpa que parece que conservamos por haber usado la santa mente que nos dio para crear falsamente. Tenemos miedo entonces que al reconocer a Dios, sencillamente nos alejemos de esa pequeña figura que hemos creído nosotros hacer de nosotros mismos. Así que entonces, prefiero seguir aferrado a esa forma, seguir aferrado a eso que creo que soy. Te has valido del mundo para encubrir tu amor. Nos hemos valido del mundo para creer aquí que somos lo que no somos, para creernos un cuerpo, y alrededor del cuerpo que hay solamente error, solamente la idea del pecado. Te has valido del mundo, por lo tanto, para encubrir tu amor. Y cuanto más profundamente te adentras en los tenebrosos cimientos del ego, más te acercas al amor. Yo me he valido del mundo entonces para creer que soy este cuerpo. Y amo todo eso que he fabricado. Aún sabiendo que son mis falsas creaciones, quiero todo eso que he fabricado, todo lo que creo que he logrado con sacrificio, todo eso lo quiero. Quiero tanto mis fabricaciones que hasta parece que le encontré el lado bueno a una enfermedad que quise fabricarme. Y ahora entonces veo en esa enfermedad que me sirve porque parece que soy más querido ya, porque parece que mi familia me visita más, porque creo entonces que con eso estoy llamando más la atención, estoy recibiendo más ayuda. Creo todo eso que fabriqué, me he aferrado a ello y lo valoro tanto que creo entonces que si reconociera que soy el santo hijo de Dios, si me redimo entonces voy a perder todo eso que fabriqué. Si me redimo entonces voy a perder todas esas falsas creaciones, pero que al final son mis creaciones. Cuando más profundamente te adentres en los tenebrosos cimientos del ego, más te acercas al amor,
que yace allí oculto. Cuando empiezo a ver entonces todo eso negro, todo eso oscuro, me doy cuenta que puede haber otra manera de ver las cosas. Ahí estoy abriéndome a reconocer el amor. Y ese reconocimiento de ahí, de cuando parece que estoy más hundido en la nada o en el todo que parece que veo en esta ilusión, ahí entonces, cuando le pido al Espíritu Santo que me ayude a ver las cosas de manera diferente, reconozco que ahí donde solo veía oscuridad, puedo reconocer el amor de Dios ahí, y eso me asusta. Me asusta soltar a mi hermano de todo lo que pensé que era. Me asusta soltarme a mí mismo y decir así de la nada, pues esto nunca pasó. Quiero aferrarme a esa idea del error. Párrafo número 5. Puedes aceptar la demencia porque es obra tuya, pero no puedes aceptar el amor porque no fuiste tú quien lo creó. Prefieres ser un esclavo de la crucifixión que un hijo de Dios redimido. Prefieres ser un esclavo de la crucifixión que un hijo de Dios redimido. Tu muerte individual parece más valiosa que tu unicidad viviente, pues lo que se te ha dado no te parece tan valioso como lo que tú has fabricado. Tienes más miedo de Dios que del ego. Y el amor no puede entrar donde no se le da la bienvenida. Pero el odio puede, pues, entra por su propia voluntad sin que le importe la tuya. Prefiero entonces ser esclavo de la crucifixión, seguir adorando todas las ilusiones, aunque esas ilusiones siempre impliquen miedo y aunque esas ilusiones no me ofrezcan nada que dure más que un instante. Prefiero aferrarme a todas esas fabricaciones que ser ese santo hijo de Dios redimido. Eso es lo que me impide entonces perdonar. Eso es lo que me impide realmente dar ese paso de entregarle al Espíritu Santo todo para que lo juzgue por mí. Porque ¿qué tal si el Espíritu Santo juzga algo que yo no quiero ver? Pues no, entonces mejor no se lo entrego. Todo eso me parece tan valioso, todas esas fabricaciones, precisamente porque le tengo más miedo a Dios que al mismo miedo, que a esa misma tragedia que parece que estoy viendo, que a esas ideas de muerte, que a todas las enfermedades que parece que he querido comprarme en esta ilusión. Le tengo más miedo a Dios que a todas esas fabricaciones, precisamente por eso, porque fue lo que yo hice en este mundo loco. Desde mi demencia creé todo eso. Así que lo veo como mío, lo veo como parte de mí. Por lo tanto, creo entonces que si llego a ser ese hijo de Dios redimido, estaré perdiendo todo. Y estoy valorando más entonces todo esto que parece pasar en esta ilusión que lo que realmente me corresponde, que es el reconocimiento de que soy ese santo hijo de Dios. 6. Tienes que mirar de frente a las ilusiones y no seguir ocultándolas, pues no descansan sobre sus propios cimientos. Aparentan ser así cuando están ocultas y por lo tanto parecen ser autónomas. Esta es la ilusión fundamental en la que descansan todas las demás, pues debajo de ellas y soterradas, mientras las ilusiones se siguen ocultando, se encuentra la mente amorosa que creyó haberlas engendrado con ira. Y el dolor de esta mente es tan obvio cuando se pone al descubierto que la necesidad que tiene de ser sanada es innegable.
Todos los trucos y estratagemas que le ofreces no pueden sanarla, pues en eso radica la verdadera crucifixión del Hijo de Dios. Tenemos que mirar entonces de frente esas ilusiones y darnos cuenta que todas son ilusiones, que ninguna tiene un cimiento, que ninguna tiene una base que las haga reales. Todas esas ilusiones por igual son mentira, por igual son ilusiones, por igual forman parte de este sueño en el que estoy. Es por eso que Jesús me enseña que no hay grados de dificultad en los milagros. No hay aparentes cosas más fáciles o más difíciles de perdonar. Y conforme entonces me deshago de esas ilusiones, voy reencontrándome con esa santa mente que está en mí, con esa mente amorosa que creyó haber fabricado todo eso, pero que se da cuenta que es una ilusión, que realmente nunca nada de eso tuvo lugar. Pero tengo entonces que ver de frente las ilusiones. Tengo entonces que hacerme consciente de ello, que traerlo y entregárselo al Espíritu Santo para que deshaga cualquier aparente causa que yo me inventé. Me inventé la causa de la enfermedad que tengo ahora, me inventé la causa del desamor que parece que tengo, me inventé la causa de todas esas parejas agresoras que tengo, me inventé la causa de todos los problemas económicos que creo tener. Me inventé todas esas causas. ¿Y cómo entonces reconozco eso? Viendo de frente las ilusiones. Viendo de frente las ilusiones. 7. Sin embargo, no se le puede realmente crucificar al Hijo de Dios. Seguimos del párrafo anterior en donde nos decía que por más trucos que le pongamos a esa mente, lo que nosotros queremos es la crucifixión. Lo que queremos es las ilusiones. Me dice el párrafo 7, sin embargo, no se le puede realmente crucificar. En este hecho radica tanto su dolor como su curación, pues la visión del Espíritu Santo es misericordiosa y su remedio no se hace esperar. No ocultes el sufrimiento de su vista, pues llévalo más bien gustosamente ante él. Deposita ante su eterna cordura todo tu dolor y deja que él te cure. No permitas que ningún vestigio de dolor permanezca oculto de su luz y escudriña tu mente. Busca en tu mente con gran minuciosidad en busca de cualquier pensamiento que tengas miedo de revelar, pues Él sanará cada pensamiento insignificante que hayas conservado con el propósito de herirte a ti mismo. Lo expugnará de su pequeñez y lo restituirá a la grandeza de Dios. Así sana nuestra mente. Con la ayuda del Espíritu Santo. La mente es lo único que se enferma, por lo tanto la mente es lo único que necesita sanación. Y como ya entiendo ahora que el Hijo de Dios sencillamente no puede realmente ser crucificado, pues entonces me está diciendo que tengo que buscar eso que parece ser la causa del dolor. Esa cruz que yo quise cargar. Tengo entonces que buscar eso que parece ser la causa del dolor para llegar a la curación. Y ahí entonces es donde la visión misericordiosa del Espíritu Santo me espera para ofrecerme ese remedio, esa sanación. Y me dice Jesús que no le oculte nada,
que no le oculte ningún sufrimiento, que lleve todos los sufrimientos ante Él, para que Él entonces me haga reconocer que todo eso que parece que está pasando no es más que mi propia idea de separación, no es más que mis propias ganas de verme especial, de verme diferente, de juzgarme a mí mismo. Pero me está pidiendo que escudriñe mi mente con gran minuciosidad. Que empiece entonces a buscar en mi mente cuál es esa causa aparente del miedo. Y digo causa aparente porque si siento miedo se está basando en una ilusión. Así que eso no es una causa, la única causa es Dios. Y sus efectos somos nosotros. Entonces, esto que parece que ahora tengo, una enfermedad diagnosticada, un desamor, una crisis económica, realmente no tiene una causa. Pero yo, sin embargo, me imaginé que había hecho algo malo contra el Hijo de Dios. Yo entonces creí ser un pecador, creí ser injusto, creí ser malo y me aferré tanto a ese error que ahora parece entonces que estoy viendo lo que creo que son las consecuencias de él. Ahora estoy viendo los efectos de nada, porque no hay una causa. Fue un error imaginario, fue algo a lo que yo me aferré. Así que me dice que deposite en él todo eso para que me ayude a sanarlo, para que él me restituya mi eterna cordura y que así me cure. Me restituya mi eterna cordura, me recuerde que soy el santo Hijo de Dios eterno e impecable, que no soy un cuerpo que comete errores. Restituya mi cordura y que de esa manera entonces se deshagan todos esos errores a los que yo quise dar realidad. Y se deshacen, ¿por qué? Porque son imaginarios. El Espíritu Santo no lucha ni me pone a luchar contra el ego ni contra nada. Simplemente ve que forma parte de lo que cree el personaje haber hecho y los descarta por su naturaleza, porque son imaginarios. Es el Espíritu Santo quien sana mi mente a petición mía, pero soy yo entonces quien decide exponer esos miedos para que sean sanados. No le entrego a Jesús mis miedos porque Él mismo me dice, con el miedo no haría nada. 8. Bajo la grandiosidad que en tanta estima tienes, se encuentra la petición de ayuda que verdaderamente estás haciendo. Le pides amor a tu Padre tal como Él te pide que regreses a Él. Lo único que deseas hacer en ese lugar que has encubierto es unirte a tu Padre en amoroso recuerdo de Él. Encontrarás ese lugar donde mora la verdad a medida que lo veas en tus hermanos, que si bien pueden engañarse a sí mismos, anhelan, al igual que tú, la grandeza que se encuentra en ellos. Y al percibirla, le darás la bienvenida y dispondrás de ella, pues la grandeza es el derecho del Hijo de Dios y no hay ilusión que pueda satisfacer o impedirle ser lo que es. Lo único que es real es su amor y lo único que puede satisfacerle es su realidad. Me dejo entonces esas ganas de sentirme diferente, especial y de creer que puedo solucionarlo todo por mi cuenta. La grandiosidad, el creer que todo lo puedo, que soy el más listo, que siempre he podido con todo, que no necesito ayuda de nadie. Me dejo de esas ideas de grandiosidad y realmente le entrego al Espíritu Santo todo porque reconozco que lo que quiero es
reconocerme a mí mismo como esa extensión del amor que soy. Lo único que deseo es paz. Y solamente desde esa paz puedo reconocer a Dios. Así que una vez más me dice que voy a encontrar ese lugar en mi mente. A medida que lo vea en mis hermanos, aunque parezca que ellos están engañando a sí mismos, en ellos empezaré a reconocer la grandeza. Eso que cada uno de mis hermanos parece estarme mostrando, lo veo, lo entrego al Espíritu Santo para que me ayude a verlo como Él ve y dejo entonces de estar viendo a mi hermano como culpable, como pecador, como malo y empiezo a ver en Él la santidad. Empiezo a ver en Él al Santo Hijo de Dios. Ese que parece tanto que me cuesta ver a mí. Lo único que es real es su amor. Y puedo darme cuenta de ello únicamente reconociendo su realidad, que es la mía propia. 9. Sálvale de sus ilusiones para que puedas aceptar la magnificencia de tu Padre jubilosamente y en paz. Mas no excluyas a nadie de tu amor o de lo contrario estarás ocultando un tenebroso lugar en tu mente donde se le niega la bienvenida al Espíritu Santo. No excluyas a nadie de tu amor o de lo contrario le estarás ocultando un tenebroso lugar en tu mente, lugar en donde se le niega la bienvenida al Espíritu Santo. Y de este modo te excluirás a ti mismo de su poder sanador, pues al no ofrecer amor total no podrás sanar completamente. La curación tiene que ser tan completa como el miedo, pues el amor no puede entrar allí donde haya un solo ápice de miedo que malogre su bienvenida. Necesito reconocerme como uno con mis hermanos. Con un solo hermano al que yo decida excluir, ese asesino que vi por las noticias, que no sé quién es, que parece estar del otro lado del mundo. Con ese solo hermano, con ese solo aspecto de la mente al que yo decida excluir, juzgar, verlo diferente, significa que estoy conservando un espacio de la mente en el que no quiero que entre el Espíritu Santo. Con ese hermano al que yo quiero excluir, estoy excluyéndome a mí mismo del poder sanador. Nos damos cuenta cómo a veces llegamos a un curso de milagros porque queremos sanar y al cabo de un año o antes nos vamos decepcionados porque esto no sirve. No sané. Sigo igual o peor. Ahora peor porque me hago más consciente de todo eso y me creo culpable. Con ese único hermano al que yo excluya, me estoy excluyendo a mí mismo del poder sanador, de su poder sanador, del poder sanador de Dios. Pues al no ofrecer amor total, no podrás sanar completamente. ¿Guardo todavía resentimientos para con alguien? ¿Creo todavía que hay alguien malo, que hay alguien que no me quiere? ¿Creo todavía que hay alguien que me juzga? Creo todavía que es que ese nunca me ha querido. Nunca. La curación tiene que ser tan completa como el miedo, pues el amor no puede entrar allí donde haya un solo ápice de miedo que malogre la bienvenida. Con una pizca de miedo no entra la curación. La sanación es total. Una pizca de miedo significa que estoy dando paso a ese miedo en vez de a la curación.
Ahora me pregunto y me respondo a mí mismo, ¿por qué no me he curado? Porque parece que todavía me aferro a la escasez, al desamor, a una enfermedad que parece física. Cualquier cosa que no sea perfecta paz es un tipo de muerte, es un tipo de enfermedad. 10. Tú que prefieres la separación a la cordura, no puedes hacer que haya separación en tu mente recta. Estabas en paz hasta que pediste un favor especial. Dios no te lo concedió, pues lo que pedías era algo ajeno a Él. Y tú no podías pedirle eso a un padre que realmente ame a su hijo. Por lo tanto, hiciste de Él un padre no amoroso, al exigir de Él lo que solo un padre no amoroso podía dar. Y la paz del Hijo de Dios quedó destruida, pues ya no podía entender a su padre. Tuvo miedo de lo que había hecho, pero tuvo todavía más miedo de su verdadero padre al haber atacado su gloria igualmente con él. Nosotros le pedimos al Padre un amor especial, ese deseo de ser especial. Le pedimos al Padre un amor especial y el Padre no podía amarnos con un amor especial porque su amor es total para su Hijo, o sea, para toda la filiación, que ya sabemos que es la suma de todos los seres vivos. Entonces, Dios no nos concedió eso, por lo tanto, creímos que Dios era malo. Por lo tanto, entonces, creímos que ese no era un Dios amoroso. Y seguimos hasta ahora creyendo eso. La paz del Hijo de Dios quedó destruida, pues ya no podía entender a su padre. Se vio tan diferente a su padre, a ese padre que no fue capaz de darle ese amor especial. Su paz quedó destruida porque ya no veía a ese padre amoroso. Tuvo miedo de lo que había hecho, pero tuvo todavía más miedo de su verdadero padre, con minúscula, al haber atacado su gloriosa igualdad con él. Nosotros entonces, que nos fue negado ese deseo de querer crear al Padre, que nos fue negado porque sencillamente la creación se colapsaría, tuvimos miedo entonces y nos inventamos a ese otro Padre con minúscula, que es el ego. Nosotros lo inventamos, nosotros le dimos cabida en esa mente que aunque se cree separada, realmente nunca se separó, se cree separada, pero es la mente que parece que nos rige en esta ilusión. Así que en esta ilusión, ese padre con minúscula es el que dicta lo que parece que yo hago o dejo de hacer. Pero es mi fabricación, es mi propia creación. 11. Cuando estaba en paz, no necesitaba ni pedía nada, cuando se reconocía como el Santo Hijo de Dios en la totalidad. No necesitaba ni pedía nada. Cuando se declaró en guerra, lo exilió todo y no encontró nada. Cuando se declaró en guerra, lo exigió todo y no encontró nada. Cuando reconocíamos que éramos los santos hijos de Dios, los dueños de la totalidad misma, ni nos percatábamos de eso. Nos reconocíamos como los dueños del todo, los santos hijos de Dios, los señores del universo. Cuando entonces renunciamos a esa totalidad, ahí sí quisimos exigir algo, buscar, porque ya habíamos renunciado a ese todo, entonces ahora teníamos la necesidad de todo eso que dejamos. Nos veíamos desde la necesidad. ¿De qué otra manera podría haber respondido a la dulzura del amor a sus exigencias, sino partiendo en paz y retornando al Padre?
Si el Hijo no deseaba permanecer en paz, no podía quedarse en absoluto, pues una mente tenebrosa no puede vivir en la luz y tiene que buscar un lugar tenebroso donde poder creer que allí es donde se encuentra actualmente y que no sea así. Dios no permitió que esto ocurriese. Tú, no obstante, exigiste que ocurriera y por consiguiente creíste que ocurrió. Hemos sido parte de la totalidad, lo seremos eternamente por ser los santos hijos de Dios que somos. Sin embargo, en aquella aparente disputa que creímos nosotros haber hecho con el Padre, en donde quisimos ese amor especial y quisimos ser los creadores del Padre y eso se nos negó, creímos entonces que Dios no era ese Dios amoroso. Así que, como un niño pequeño que le hace una rabieta a su padre, simplemente dije, me voy. Esto no me gusta. Me voy de toda esta luz y de todo esto que parece que se me dio perfecto, hermoso, total. Me voy a fabricar yo entonces mi escasez, mis ganas de ser especial, de hacer todo lo opuesto a lo que el Padre me había dado. Entonces, cambié esa totalidad por esa pequeñez que es lo que soy. El Hijo deseaba permanecer en paz, pero ¿qué hizo? Creó un mundo de ilusión en donde la paz es lo único que parece que no encontramos. Creó un mundo de ilusión en base a esa carencia, en donde el miedo vino a formar parte de todo, dejando el amor por fuera. Renunciamos al amor. 12. Singularizar es aislar y por lo tanto causar dolor. Dios no te hizo eso. ¿Cómo iba a poder excluirte de sí mismo sabiendo que tu paz reside en su unicidad? La paz de Dios y mi paz, que son una, residen en vernos como uno, en reconocernos como la unicidad de Dios. Lo único que te negó fue tu petición de dolor, pues el sufrimiento no forma parte de la creación. Te había creado y no iba a revocarlo. Lo único que pudo hacer fue contestar a tu petición de mente con una respuesta cuerda que residiera contigo en tu demencia. Y eso fue justamente lo que hizo. No es posible dar su respuesta sin renunciar a la demencia. Su respuesta es el punto de referencia que se encuentra más allá de las ilusiones, desde el cual puedes observarlas y ver cuán dementes son. Basta con que busques ese lugar y lo encontrarás, pues el amor reside en ti y te conducirá hasta él. En nuestra mente está esa respuesta. Cuando entonces se nos negó esa petición al dolor, entonces nosotros quisimos formar lo que parece ser nuestra propia realidad, completamente fuera de la totalidad misma que es Dios. Entonces, al ser nuestro deseo de haber renunciado a ese amor, a esa totalidad, pues entonces Dios lo único que hizo fue contestar a esa petición de mente, una petición de mente, porque del tenerlo todo, ahora digo, bueno, no quiero tener nada, me voy a fabricar lo que yo quiera a como crea que lo voy necesitando. No quiero tener el amor, me voy a sufrir y a sentir dolor. Así que entonces, lo único que el Padre hizo para contestar esa petición de mente fue hacer que una respuesta cuerda residiera en nuestra mente.
Esa respuesta cuerda es el Espíritu Santo. Y eso fue justamente lo que hizo. Puso en nuestra mente la llamada al despertar, al Espíritu Santo. Pero me dice que no es posible oír su respuesta sin renunciar a la demencia. Yo necesito ahora, en esto que parece ser mi vida, en esta ilusión, necesito silenciar mi mente. Necesito hacer que eso, que son los aparentes ruidos del mundo, se silencien para yo poder escuchar al Espíritu Santo. No puedo escuchar su respuesta sin renunciar a la demencia. Yo soy quien tiene que decidir ver a ese hermano de otra manera. Yo soy quien tiene que decidir ver esa situación de otra manera. El Espíritu Santo no va a venir a imponerme. Yo soy quien tiene que decidir, quien tiene que pedirle, muéstrame esto tú por mí. Te entrego estos pensamientos, Espíritu Santo. Te entrego esto que parece que estoy viendo. En donde creo estar viendo este hermano que es un asesino, que es un traidor, que es un violador. Muéstrame tú como tú lo ves. Su respuesta es el punto de referencia que se encuentra más allá de las ilusiones. Lo que yo veo aquí son ilusiones, pero su respuesta está más allá de las ilusiones, desde el cual puedes observarlas y ver que son dementes. Cuando yo le entrego al Espíritu Santo eso que yo estoy proyectando y Él me devuelve una percepción corregida, entonces yo me doy cuenta que eso que yo proyectaba era algo completamente loco. Que ahí donde yo estaba viendo ese traidor, ese asesino, ese drogadicto, y el Espíritu Santo me muestra que es el Hijo de Dios el que está ahí. En ese disfraz aparente, en esta ilusión. Basta con que busques ese lugar y lo encontrarás. Basta con que yo desee realmente que se corrija mi percepción para que yo lo pida y para recibir esa percepción corregida. Pues el amor reside en ti y te conducirá hasta Él. El amor, Dios, siempre ha estado en mí y lo estará eternamente porque soy una extensión de sus pensamientos. En mi mente entonces está lo que parece ser la solución a todo, porque es en mi mente en donde está esa respuesta cuerda, esa llamada al despertar que Dios puso ahí para que cuando ya yo estuviera cansado de ver ilusiones, cansado de sufrir en este mundo que me inventé, entonces recurriera a esa respuesta cuerda, a esa llamada al despertar, a la voz que habla por Dios, al Espíritu Santo. El miedo a la redención, entonces, es nuestro miedo a deshacernos de todo esto que no es nada. Es nuestras ganas de conservar eso que parece que creamos, aunque ya sabemos que lo creamos falsamente, pero que le tenemos tanto aprecio, tanta estima. Me dice que no excluya a nadie del amor o de lo contrario, me estaré ocultando en un tenebroso lugar en donde el Espíritu Santo no puede entrar. Y que ahí entonces, en ese lugar tenebroso, su poder sanador tampoco podrá estar. Con una sola pizca de miedo que conserve, significa que no quiero que la sanación se dé completamente. Hemos realizado la lectura del capítulo 13, El mundo inocente, el subcapítulo en números romanos, el miedo a la redención.